El reino fungi es uno de los 5 reinos de la naturaleza, junto con los reinos Animalia, Planti, Protista y Monera. Los hongos tienen una gran importancia en la naturaleza, ya que desempeñan funciones vitales en los ecosistemas. Por ejemplo, los hongos son importantes descomponedores, lo que significa que se encargan de descomponer la materia orgánica muerta y reciclar los nutrientes para que estén disponibles para otros seres vivos. Además, como vimos en un video anterior, estos forman simbiosis con muchas plantas, lo que les permite absorber nutrientes del suelo de manera más eficiente. Existen una gran variedad de hongos, con características y formas muy diversas. Algunos hongos son unicelulares, como las levaduras, mientras que otros son multicelulares y forman estructuras complejas, como los corpos fructíferos de los hongos comestibles. También hay hongos que producen sustancias beneficiosas para los seres humanos, como los antibióticos, y otros que pueden ser tóxicos o incluso letales si se consumen. En resumen, el reino fungi es un grupo muy interesante y diverso de organismos, con una gran importancia ecológica y una amplia variedad de formas y funciones en la naturaleza. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los hongos en el reino fungi. ¿Cuál es la clasificación del reino fungi? Al igual que las plantas, este diverso mundo de los hongos también tiene categorizaciones importantes. Aquí detallaremos a continuación las 4 divisiones más importantes del reino fungi. División zigomícota. Los hongos de esta división se caracterizan por tener una reproducción sexual a través de la formación de estructuras llamadas cigotos, los cuales se producen por la fusión de 2 células haploides de diferentes tipos sexuales. Los zigomicetos son hongos saprófitos o parásitos que se encuentran en ambientes terrestres o acuáticos, y que pueden formar micelios ramificados con hifas cenocíticas, es decir, que no tienen septos o paredes que separen las células. Ejemplos de hongos de esta división. Raicepes stolonifer es un hongo saprófito que se encuentra en ambientes cálidos y húmedos. Es conocido por ser el causante del moho de pan y otros alimentos. También puede ser un patógeno oportunista en humanos, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Mucorrhazomosis es un hongo saprófito que se encuentra en suelos ricos en materia orgánica y en materiales en descomposición. Es utilizado en la producción de algunos alimentos fermentados, como el queso Roquefort. Pilobolus es un hongo saprófito que se encuentra en estiércol de herbívoros. Se caracteriza por tener un crecimiento muy rápido y por producir esporangios que pueden alcanzar hasta 2 metros de distancia para dispersar sus esporas. En resumen, los zigomicetos son una división interesante de hongos que se caracterizan por su forma de reproducción sexual a través de la formación de cigotos. Aunque pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes, son importantes descomponedores en la naturaleza y pueden tener aplicaciones en la industria alimentaria y médica. División ascomícota. Los hongos de esta división se caracterizan por tener una reproducción sexual a través de la formación de estructuras llamadas ascos, que contienen las células sexuales haploides y que se desarrollan en cuerpos fructíferos como las setas o los líquenes. Los ascomicetos son hongos que se encuentran en diferentes ambientes, como terrestres, acuáticos o parasitarios, y que forman micelios con hifas septadas. Ejemplos de hongos de esta división. Saccharomyces cerevisiae es un hongo saprófito utilizado en la producción de alimentos fermentados, como el pan y la cerveza. También es ampliamente utilizado en la investigación biológica como organismo modelo para estudiar procesos celulares. Penicillium chrysogenum es un hongo saprófito que produce el antibiótico penicilina. Se encuentra en ambientes terrestres y acuáticos,
y también puede ser un patógeno oportunista en humanos. Tuber melanosporum es un hongo micorrícico que forma simbiosis con las raíces de algunos árboles, como los robles y las encinas. Es conocido por producir la trufa negra, un ingrediente gourmet muy valorado en la gastronomía. En resumen, los ascomicetos son una división interesante de hongos que se caracterizan por su forma de reproducción sexual a través de la formación de ascos. Son importantes en la descomposición de la materia orgánica, en la producción de alimentos fermentados y en la medicina, por la producción de antibióticos. También pueden formar simbiosis con plantas y producir cuerpos fructíferos como las setas y los líquenes. División basidiomícota. Los hongos de esta división se caracterizan por tener una reproducción sexual a través de la formación de estructuras llamadas basidios, que contienen las células sexuales haploides y que se desarrollan en cuerpos fructíferos como las setas o los champiñones. Los basidiomicetos son hongos que se encuentran en ambientes terrestres y forman micelios con hifas septadas. Ejemplos de hongos de esta división. Agaricus bisporus es un hongo saprófito utilizado en la producción de alimentos, como las setas de champiñón. También es uno de los hongos comestibles más populares en todo el mundo. Armillaria mellea es un hongo saprófito que se encuentra en bosques y que puede ser un patógeno de árboles. Es conocido por formar grandes colonias de micelio y por ser uno de los organismos más grandes y viejos del mundo, con algunos ejemplares que se estima que tienen más de 1500 años de edad. Amanita muscaria es un hongo saprófito que se encuentra en bosques y que es conocido por su atractivo aspecto rojo y blanco. Sin embargo, también es altamente tóxico y puede ser mortal si se ingiere. En resumen, los basidiomicetos son una división interesante de hongos que se caracterizan por su forma de reproducción sexual a través de la formación de basidios. Son importantes en la descomposición de la materia orgánica y en la producción de alimentos, como las setas de champiñón. También pueden formar simbiosis con plantas y producir cuerpos fructíferos como las setas. Sin embargo, algunos basidiomicetos también pueden ser patógenos y tóxicos para los seres humanos y otros organismos. División deuteromícota. Los hongos de esta división se caracterizan por no tener una reproducción sexual conocida, y, por tanto, no se conocen las estructuras sexuales que utilizan. Los deuteromicetos son hongos que se encuentran en diferentes ambientes, como terrestres, acuáticos o parasitarios, y forman micelios con hifas septadas. Ejemplos de hongos de esta división. Aspergillus niger es un hongo saprófito que se encuentra en ambientes terrestres y acuáticos. Es utilizado en la producción de enzimas y ácido cítrico, y también puede ser un patógeno oportunista en humanos. Trichoderma arcianum es un hongo saprófito que se encuentra en ambientes terrestres. Es utilizado en la producción de enzimas, y también puede ser un biocontrolador de patógenos de plantas. Candida albicans es un hongo oportunista que se encuentra en la flora normal del cuerpo humano. Puede causar infecciones en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Los deuteromicetos incluyen a muchos hongos que se han clasificado provisionalmente en esta división debido a la falta de información sobre su reproducción sexual. Algunos deuteromicetos son importantes en la producción de enzimas y como biocontroladores de patógenos, mientras que otros pueden ser patógenos oportunistas en humanos y otros organismos. Ahora pasemos a otra clasificación muy importante. ¿Cómo se clasifican los hongos según su modo de vida? Según su hábitat o modo de vida, la clasificación de los hongos se realiza en 3 categorías que veremos a continuación. Los hongos saprófitos. Son aquellos que se alimentan de materia orgánica muerta.
Son importantes en la descomposición de la materia orgánica y en el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Algunos ejemplos comunes de hongos saprófitos son el champiñón, Agaricus bisporus, el moho del pan, Raicepes stolonifer, y la seta de ostra, Pleurotus ostreatus. Los hongos simbiontes. Los hongos simbiontes son aquellos que forman una relación mutualista con otros organismos, como las plantas. Los hongos proporcionan nutrientes y agua a las plantas a cambio de compuestos orgánicos producidos por las plantas. Ejemplos comunes de hongos simbiontes son los micorrizos, que son hongos que forman simbiosis con las raíces de las plantas y ayudan a la absorción de nutrientes y agua por las plantas. Algunos ejemplos de micorrizos son el boleto, Bulites edulis, y el níscalo, Lactarius deliciosus. Y por último los hongos parásitos. Los hongos parásitos son aquellos que se alimentan de otros organismos vivos, causándoles daño o enfermedad. Pueden ser patógenos de plantas, animales y humanos. Ejemplos comunes de hongos parásitos son el mildiu de la vid, Plasmopara viticola, que es un patógeno de la vid y que puede causar grandes pérdidas en la producción de uvas. Otro ejemplo es el hongo Candida albicans, que es un patógeno oportunista en humanos y puede causar infecciones en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Para terminar, recapitulemos lo aprendido de la clasificación del reino Fungi. La clasificación del reino Fungi se basa en características morfológicas, reproductivas y de modo de vida. El reino Fungi se divide en 4 divisiones principales: Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota y Deuteromycota. Cada división se caracteriza por una forma particular de reproducción sexual o asexual. Además, los hongos también se pueden clasificar según su modo de vida en 3 categorías principales: saprófitos, simbiontes y parásitos. Los hongos saprófitos descomponen materia orgánica muerta y son importantes en el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. Los hongos simbiontes forman relaciones mutualistas con otros organismos, como las plantas, y proporcionan nutrientes y agua a cambio de compuestos orgánicos producidos por las plantas. Los hongos parásitos se alimentan de otros organismos vivos, causándoles daño o enfermedad. En resumen, la clasificación del reino Fungi es esencial para entender la diversidad y la importancia de los hongos en los ecosistemas y en la salud humana y animal. Cada división y categoría tiene una función y características únicas que contribuyen al equilibrio natural de los ecosistemas y al bienestar de las plantas, animales y humanos. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y activar la campanita para los próximos episodios. ¡Nos vemos!